Hola corazones, bienvenidos al video de hoy. ¿Qué video que tenemos hoy? Va a ser la primera vez que en este canal vamos a analizar a la voz de Freddie Mercury. Lo que vamos a estar viendo es la presentación de Queen en Montreal 1981 de Love of My Life. Es un hermoso acústico de Brian y Freddie que no tiene desperdicio. Esta presentación la eligió uno de mis Patreon, así que va dedicada a él. Si te gustaría tener la posibilidad de poder elegir tu reacción y algunos beneficios más, puedes unirte a mi Patreon. Por cierto, les agradezco mucho a mis Patreon por estar apoyándome desde ese medio. En la descripción del video tenés el link para unirte, y por acá y en la descripción del video también les dejo todas mis redes sociales para que puedan ir a seguirme a alguna de ellas. Sin nada más que decir, vamos a desglosar la voz de Freddie en esta presentación con mucho cuidado y respeto, porque analizar, yo creo que si hasta el día de hoy no había analizado la voz de Freddie es porque da un poquito de miedo. Es como analizar a Dios. Vamos. Are you in the mood for singing? Give us a little help with this. This is Love of My Life. Esta canción, recordemos que el arreglo principal es de piano. Acá Brian hace un arreglo hermoso, muy parecido, pero también con algunas cosas propias. ¿Y por qué esa guitarra suena tan brillante, épica, tan fantástica? Es una guitarra de 12 cuerdas. Tiene un sonido mucho más brillante, mucho más llenito, más armónico. En la versión de estudio de esta canción está en Do mayor, en la tonalidad, o la menor. Love of my life. Y cuando Freddie dice love on a night, tiende a hacerlo más ligero, porque también la tonalidad en la que está la canción en la versión original hace que le quede un sol 4, que es agudito, entonces lo hace más ligerito. En esta versión que estamos viendo acá en vivo está un tono y medio abajo, lo cual le da la posibilidad de cantar esas notas Love of my life con un poquito más de grosor, un poquín más de power. Suena todo más al frente, más en su voz de pecho, y le da un poco más de power esta tonalidad. Como acústico queda hermoso, y además la voz de Freddie se luce más fuerte. Freddie, bueno, hacia arriba, con la boca bien abierta, en posición de sonrisa grande. Le cambia un poquito el arreglo. Stolen my love. Le cambia eso, lo pone más fuerte. Sigue con su posición hacia arriba. Lo que tiene interesante es cómo también juega un poquito con la métrica, como que no respeta rítmicamente 100% lo que está en la versión de estudio. Y eso lo hizo siempre Freddie. Jugaba con improvisar un poco cómo acentuaba, cuándo empezaba, dónde terminaba. Stolen my love, cuando en realidad es You stolen my... You stolen my... Y él como que le da esa cosa más sincopada incluso. El hecho de haberle bajado el tono, repito, le da la posibilidad de poder tirar más belting. Que si lo hubiese hecho en el tono original le quedaría demasiado agudo. Suena fantástico, con mucho power y mucha particular. Súper veloz. Es una especie de vibrato glótico. Es distinto al típico vibrato que conocemos y muy particular de él. You will remember when this is You will remember. Cómo va subiendo la dinámica, ¿no? blown over and everything's all by love. Everything's on, en vez de And everything's on. Nuevamente está un poquito cambiada tanto la rítmica como la intensidad de esto. Cuando dice side, venía cantando todo bastante al frente y side, le baja ahí la intensidad, le pone... Quedó increíble esa parte porque vuelvo a lo mismo, venía con más power, más voz de pecho, y de pronto hace ese falsete. Esos cambios de dinámicas, cómo jugaba con ellos y cómo jugaba con cambiarle un poquito la rítmica de la versión original. Siempre en los vivos de Queen pasaba eso, él cantaba y nunca hacía lo mismo, nunca hacía la misma versión, siempre agregaba algún detallecito nuevo en la voz. Jugaba mucho con su voz, tenía demasiada musicalidad. Y un showman de la puta. La base armónica es la misma, pero hace un arreglo distinto. Recordemos, como dije, que el piano era principal, el motivo principal de la canción en su versión original. Y Brian acá hace una versión preciosa, muy arpegiada y muy melódica también. Y de alguna manera también te da esa sensación. La canción original tiene como ese arpa, ¿no? Esa cosa que suena mágica. Y creo que acá Brian supo plasmar bien esa cosa que tiene el arpa en la versión original, con esta guitarra que, además de ser de 12 cuerdas, suena demasiado brillosita, parecida casi a un arpa. Oh, hurry back, don't take it away from me.
Detalle. No tienen metrónomo, están cantando así, llevando el tiempo real, digamos. Bueno, entre ellos obvio que había una dinámica tremenda, pero se nota mucho que Freddie, si bien respeta los tiempos más o menos de entrada, él medio que lleva la canción. Y se nota que Brian lo espera. Cuando él dice, oh, hurry back, y ahí se mete Brian y va como llevando la canción Freddie. You don't know what it means to me. Fíjense, su vibrato es mucho más marcado en la I. Y le pone el vibrato luego, va increciendo y hace un leve chiquitito melisma al bajar. Creo que lo que hace es yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notas al menos, o no sé si hay más, si no las llegamos a escuchar. También un genio para hacer melismas, ¿eh? Thank you. Empieza Under Pressure. Y bueno, ¿qué más agregar? Freddie Mercury. Creo que no dije nada que no se haya analizado antes. Hay miles de análisis en YouTube de Freddie. No debo haber aportado nada nuevo porque muchos expertos lo han analizado. Pero en esta versión particularmente lo que vimos entonces es que le bajaba el tono. Primero porque originalmente la canción llega bastante agudo para el rango vocal de él en línea general. Más que agudo, la versión original tiene una voz muy ligerita. Agudos ligeritos. Y eso en vivo tal vez a Freddie le complicaba más y terminaba siendo todo más de pecho, más al frente. A bajarle el tono le da esa posibilidad de poder beltear un poquito más. Y además queda hermoso porque le da más libertad para jugar a él en vivo. Hermoso, ¿qué más puedo decirle? Su vibrato bien glótico, bien marcadito. Su juego con dinámicas, así que jugaba con las dinámicas de una manera tremenda. Como dije, él improvisaba mucho en tiempo real, le cambiaba un poco el ritmo a lo que cantaba, no lo hacía siempre igual, jugaba, sincopaba un poquito las frases, entraba un poco antes, un poco después, le daba un shade distinto. Y la musicalidad que ese hombre tenía, bueno, no es una novedad, ya todos lo sabemos, pero es que emociona mucho escucharlo. Espero de verdad que hayan disfrutado este video. Como siempre, nos vemos la próxima, les mando un gran abrazo. ¡Mua! Adiós.